Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto continuar estudiando con ustedes la palabra de Dios y en este caso, en este día, en este momento, vamos a estudiar el Salmo 22 o también llamado el Salmo del Calvario. En este salmo se presenta a Cristo como el buen pastor, el pastor que da la vida por las ovejas. Como dice en Juan capítulo 10, verso 1, yo soy el buen pastor y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Aunque no encontramos la palabra Mesías dentro de este salmo, de una manera específica y gráfica, podemos mirar la pasión de nuestro Señor Jesucristo y sus últimas horas colgando en la cruz. Es un salmo profético donde vemos a Jesús cumpliendo con la profecía de este salmo. Veamos que hace 1000 años, antes de que se inventara la crucifixión, en este salmo ya fue escrito la forma en que moriría, entregaría su vida a Jesús por todos nuestros pecados. Del verso 1 al 21 es un grito de agonía de un alma sufriente. Del verso 22 al 25 son alabanza y del 26 al 31 una predicción. Entonces, en los primeros 21 versículos, el siervo sufriente clama a Dios con angustia, pero también con confianza. Veamos, Salmo 22, verso 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí vemos que hace dos preguntas: ¿por qué me has desamparado? Y ¿por qué estás lejos de mi salvación? Dice, me has desamparado. En Mateo 27:46, la Biblia dice, cerca de la hora novena, o sea, de las 3 p.m. de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tradicionalmente, es la cuarta palabra de la cruz, y cuando él pronunció estas palabras, la transición más grande del mundo estaba ocurriendo. Y la transacción y transición es que usted estaba recibiendo el pago de su libertad. Jesús estaba rescatando su vida de las garras del enemigo del pecado. Puedo imaginar que Judas lo haya abandonado, que Pedro lo haya negado, que los demás discípulos hayan huido, pero que mi Padre me haya abandonado, eso es realmente doloroso y angustiante. La pregunta es ¿por qué? Es la pregunta, ¿por qué Dios apartó su rostro de su Hijo amado, que dijo, en Él tengo complacencia, pero ahora Jesús se siente abandonado? Porque todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él y nuestro Dios es un Dios santo. Eso tuvo que Jesús sufrir en el momento de la crucifixión, total separación del Padre para que nosotros podamos estar con el Padre. Entonces, por eso Él dice, me has desamparado. La respuesta es por el pecado que estaba siendo puesto sobre Él, por el pago de nuestra libertad. Verso 2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Cuando las oraciones no tienen respuesta, es angustiante, es doloroso, es desesperante. El que nuestras oraciones no sean contestadas no nos debería desanimarnos, sino seguir confiando en Dios y seguir perseverando en la oración. Aunque los conductos del agua se dañen y no llegue el agua a nuestras casas, no significa que en la fuente no exista el agua. El punto es que en algún lugar se dañó. Entonces, aunque nuestras oraciones no sean contestadas, no significa que Dios se haya olvidado de nosotros. Jesús está experimentando lo que muchos de nosotros quizás hemos experimentado o experimentaremos, pensar o sentir que quizás Dios no va a responder nuestras oraciones. Verso 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Qué es lo que dice? La alabanza de tu pueblo. Tú estás en medio de la alabanza. Yo no sé cómo está su concepto, su idea, su filosofía en cuanto a la alabanza. No de los cantos, sino de la alabanza en sí mismo. El salmista, en vez de culpar a Dios por su dolor, reconoce su fidelidad y sabe que Dios está presente en la alabanza de su pueblo. Entonces, ¿por qué decir que Dios habita en la alabanza de la iglesia, de nuestra vida? Podríamos decir nosotros también que Él sí está en medio de la alabanza. ¿Podrán los salmistas decir, sí, Dios está en medio de las alabanzas que yo presento constantemente a Dios y dirijo a un pueblo en alabanza? ¿Podrán decir lo mismo? Verso 4 al 5 dice,
En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Dios respondió en el pasado y va a responder en el presente y responderá en el futuro. Recordar lo que Dios hizo en el pasado es una muy buena manera de fortalecer nuestra fe, de fortalecer nuestra esperanza, de seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las necesidades. El ver cómo Dios con misericordia guió al pueblo de Israel por el desierto y los alimentó, los protegió y les dio un lugar hermoso para vivir, debe generar confianza también a nosotros. Ahora, también como Dios protegió a los amigos de Daniel en el horno, como Dios protegió a Daniel en el foso de los leones, como Dios protegió a Esther cuando estaba en Persia, como Dios protegió a cada uno de sus hombres, mujeres que confiaron en Él, nosotros también debemos seguir confiando en medio de la adversidad. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios ha hecho por usted en el pasado? ¿Se acuerda lo que Él hizo por usted? Algo, debemos recordar las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros y seguir confiando en lo que Él hará en el presente y en el futuro. Jesús, viendo en este contexto, vemos que Él entregó su vida por nuestros pecados hace 2000 años, y ver que un Dios tan maravilloso, santo y justo hizo eso por nosotros pecadores debe motivarnos a seguir adelante y no retroceder. Versos 6 al 8, mira lo que dice el verso 6 al 8. Dice, despreciado por los hombres, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Menos que un hombre, por amor a nosotros se hizo menos que un hombre, como dice Isaías, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores. Entonces, en ese fatídico día Jesús fue humillado de la peor manera que un ser humano puede ser humillado. Porque la muerte de la cruz era la peor de las muertes, la más humillante, la más vergonzosa, reservado para los peores criminales. Y ahí estaba un justo, un inocente, siendo humillado. Y la pregunta es ¿por qué? Es por usted y por mí, mi querido. Mateo 27:39 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Aquí está un montón de gente que no entendía el mensaje que Dios estaba dando a la humanidad, y en vez de rendirse, arrepentirse de sus pecados, dar gracias por el sacrificio de un santo por ellos, le injuriaron. Verso 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Estaban injuriando, escarneciendo, burlándose de él. Entonces, todo eso Jesús está viviendo, experimentando en carne propia en la cruz hace 2000 años. El verso 43 de Mateo 27 dice, confió en Dios. Claro, él confió en Dios. Libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces, la crítica, la burla, la acusación vino de todos los frentes, del sistema político, del sistema religioso, del común de la gente y hasta de los más malvados de ese tiempo, los malhechores. Entonces, no les bastó la tortura y la muerte, sino también añadieron más dolor al sufrimiento de Jesús con los insultos. En el verso 8 del Salmo y el 43 de Mateo hay un ataque cruel dirigido contra la fe del que sufre. Aquí están atacando contra la fe del que sufre realmente por hacer lo correcto. Verso 9 al 10. Pero ¿cómo responde el escritor? ¿Cómo responde el Mesías ante la crítica, la burla, la injuria? Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. En los peores momentos de su vida, él dice, tú eres mi Dios. Tú me elegiste, tú tienes un propósito en mi vida. A pesar del dolor y el sufrimiento, saldré victorioso. Porque quizás ellos veían la cruz como el final de la vida de Jesús, pero Jesús veía más adelante y era una tumba vacía, la resurrección, mis queridos. Entonces,
Tú eres mi Dios. Al decir tú eres mi Dios, está diciendo, yo no soy un seguidor nominal del cristianismo. En vez de desanimarse por la burla de los hombres, una vez más, levanta su voz a Dios. Es un hombre que ha visto la mano de Dios obrando desde el mismo día que fue concebido, el vientre de la madre, en los pechos de la madre. Imagino caminando, imagino tropezándose y levantándose. Tú estuviste ahí, Señor. Y por eso seguiré confiando en ti, aunque esté viviendo el peor momento de mi vida. Entonces, un cristiano al estilo de Jesús no es un cristiano de trinchera, no es un cristiano de crisis, es un cristiano bien establecido, con experiencia en la fe, en la oración, en la esperanza, a pesar del dolor. Verso 11 al 13 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca. Está hablando a Dios, dice, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán se me han acercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? A más del sufrimiento, de la tortura, la cruz, la burla, no había nadie que le consolara o estuviera a su lado para defenderla. Está experimentando la peor de las agonías que un ser humano puede experimentar. No se le ofreció ayuda. En Mateo 27, 55, hablando de Jesús, dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Qué es lo que veo? Aquí también las seguidoras más fieles estaban mirando de lejos. Qué increíble es en los momentos más cruciales, en los momentos más difíciles de un amigo, donde quizás debemos estar cerca, nos alejamos por miedo, por vergüenza, por impotencia, yo no sé, por dudas. Y Jesús experimentó el abandono, la burla, la tristeza, todo esto. Lucas 23, 49 dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Estaban lejos de él. Toros de Basán, ¿quiénes eran estos toros de Basán? Los poderosos, los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los soldados, los escribas, rugían a su alrededor como animales salvajes torturando a su víctima. Y aquí es lo que vemos, como dije, el Salmo 22 es el Salmo del Calvario. Detalla la experiencia dolorosa que vivió Jesús hace 2000 años, mi querido. Verso 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Aquí dice, mi corazón ha sido herido profundamente. Estos hombres hace 2000 años le causaron un terrible dolor a Jesús. Ante sus enemigos estaba completamente destruido. Su dolor se desbordaba como el agua, su corazón se rompió. Sus huesos se dislocaron cuando le colgaron en la cruz. Sus brazos y sus pies fueron extendidos. Tiene que haber sido un dolor increíble, un dolor insoportable, un dolor que realmente quiebra a cualquier alma valiente. Su corazón explotó y de su interior salió agua y sangre. Dicen algunos comentaristas que cuando su corazón explotó es cuando él murió realmente. Juan 19, 32 dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, eso es lo que está diciendo, mi corazón ha sido herido, roto. Y sabes, ese corazón se rompió por amor a ti y por amor a mí. El gran amor inmenso que nos tiene es que rompió ese corazón ese día. Murió de amor para rescatarnos. Verso 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Aquí es cuando Jesús dijo en Juan 19, 28, tengo sed. Jesús experimentó una sed que hablan los médicos, los especialistas en el área, que es una sed que quema la garganta. Es como estar comiendo arena en el desierto cuando estás con sed, mi querido. El dolor de la sed extrema no puede ser concebido por aquellos que no lo han experimentado. Solo alguien que lo ha experimentado puede realmente decir, duele de esta manera, se siente de esta manera. Dice que una corteza espesa se almacena dentro de la boca y la lengua se hace rígida, o sea, se paraliza, mientras una sensación ardiente en la garganta hace que la víctima
sienta como si un fuego estuviese consumiendo su cuerpo entero. ¿Ha tenido usted alguna vez sed y ha experimentado un dolor así? Y todo este dolor, ¿por qué? Porque Él dijo, vengan a mí todos los que tienen sed y yo les daré de beber. Él sintió sed para que tú no tengas sed. Sed de amor, sed de aceptación, sed de valor. Él vivió todo eso, experimentó todo esto por ti y por mí. Verso 16 al 18, estaba rodeado de torturadores, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, crucificado y despojado. Este salmo está hablando acerca de todo lo que pasó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y este salmo fue escrito 1000 años antes de que se inventara la crucifixión como muerte de ejecución y como castigo a los malhechores. Mateo 27:35 dice, cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Aunque le habían humillado, crucificado por orden del gobierno, y una multitud ignorante, enfurecida, en el verso 15, dice que Dios puso a Cristo como propiciación de nuestros pecados. Juan 3:16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para rescatar a aquellos que estaban perdidos. Mi querido, mi querida, la enseñanza de este doloroso momento que vio Jesús es que la tribulación hace crecer nuestra fe, la tribulación fortalece nuestra confianza en el futuro, en el presente y en el pasado. La tribulación hace que nosotros seamos más fuertes, nuestra fe crece de una manera extraordinaria. Verso 19, ¿qué es lo que termina diciendo? ¿Qué dice el verso 19? El verso 19 dice, mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, líbrame de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Lo que está diciendo aquí el Señor es, rescátame, rescátame. A pesar del dolor del instante, el salmista no se rinde de clamar a Dios, sabe que sus enemigos no descansan, pero cuando Dios es nuestra fortaleza, saldremos victoriosos a pesar de la fuerza del dolor que pueden causar nuestros enemigos. La transición es muy marcada, una horrible tempestad ha cambiado en calma. La oscuridad del Calvario ha sido alumbrada por la resurrección del Salvador. Por eso dice, mas tú, oh Jehová, líbrame, no me dejes en este estado. Verso 22 al 31. ¿Qué es lo que dice el salmista al cruzar el umbral de la tribulación, del dolor, de la angustia, del rechazo? ¿Cómo responde él en el verso 22 al 31? Dice, anunciaré mi nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Señor, no importa todo lo que estoy viviendo, lo usaré como testimonio para anunciar tu nombre en medio de la congregación a los pueblos, los hermanos. Cristo ya no está en la cruz en el verso 22, está en medio de sus hermanos entre las primeras cosas que hizo después de resucitar. Mateo 28:8 dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas de los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El Salmo cumpliéndose. Habla del dolor, del sufrimiento, pero también habla de la esperanza de la resurrección. Estaré con mis hermanos, no me quedaré en la cruz, no me quedaré en el momento doloroso, en el valle de sombra de muerte, no me quedaré por siempre, saldré hacia adelante. Verso 23, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. ¿Qué dice aquí? Lo amamos. Dice, los que teméis a Jehová, alábenle. Alábenle y glorifiquen su nombre independientemente de las circunstancias que estén viviendo. Le alabamos cuando le servimos, le glorificamos cuando le damos la gloria por todo y en todo, y le tememos cuando dependemos de Él, cuando vivimos en santidad, cuando vivimos en integridad. Verso 24 dice, porque no menospreció
ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó, pues dice, me ha respondido. Las puertas no están cerradas. Quizás en los momentos de dolor y oscuridad vemos todas las puertas cerradas, porque nuestra visión espiritual se nubla, pero las puertas están abiertas. Ninguno que se acerque a Dios va a encontrar la puerta cerrada. El que conoce nuestras aflicciones y así como respondió a Cristo, responderá a nosotros. Jesús dijo, cualquier cosa que pidáis en mi nombre, el Padre lo hará. Cualquier cosa que pidas en mi nombre, te lo daré. Entonces, no nos dejemos atrapar en el dolor del instante. No permitamos que el dolor, la oscuridad del momento impidan seguir adelante creciendo en nuestra fe. Verso 25 dice un compromiso que él hace. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. ¿Qué es lo que dice? Yo voy a seguir alabando a este Dios. A pesar de que he tenido que pasar por el momento más doloroso de mi vida, voy a seguirlo haciendo. Después de ser rescatado de la muerte, dice, lo alabamos, pero en un momento de inspiración decimos también esto, tengo que contarlo al mundo. El mundo debe saberlo. Dice, el mundo debe saberlo. Porque es lo que dice, en la gran congregación. Pagaré mis votos, honraré a Dios, me comprometeré más, haré mejores cosas por el reino de Dios. Entonces dice, y vivirán en nuestro corazón para siempre. Dios responde al clamor de su pueblo, de un pueblo que quiere alabarlo. Somos un pueblo que quiere alabarlo, alabémoslo, mis queridos. Verso 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones. Adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Si ve cómo del sacrificio, de la cruz, del rechazo, de la tortura, de la humillación, del desprecio recibido, de repente pasa a otro ángulo. La resurrección dice miles y millones y billones de personas honrarán a Jesús un día. ¿Sabe? Nosotros somos testigos de eso. Porque a través de Facebook, YouTube, Instagram, estos videos que hacemos constantemente, son millones y millones de personas que conocen de nuestro Salvador, que aman a Jesús. Tú mismo que estás viendo, amas a Jesús. Y se ha cumplido esta profecía. Dice, se volverán a Jehová. Yo creo que quizás tú que estás dudando, tú que estás pensando o estás postergando volverte a Jehová, yo creo que este es el momento de volvernos al Señor. De entregarnos nuevamente como el pródigo regresando a casa y decir, Señor, aquí estoy. Gracias por ese sacrificio, gracias por ese dolor por mí. Este día decido que ser parte de todas las familias de la tierra que te alaban, que te bendicen, que te honran, que están de tu lado, Señor. ¿Y qué es lo que dice aquí? Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Eso ocurrirá en un futuro. Cuando Jesús venga de nuevo otra vez con su iglesia a gobernar la tierra, eso ocurrirá aquí por 1000 años. Ese es otro tema que hemos de hablar. Pero está hablando proféticamente. Verso 29 al 31. Dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Al pueblo no nacido aún anunciará que él hizo esto. ¿Sabes de quién está hablando esto? Del pueblo aún no nacido, de nosotros, los gentiles. Entonces, el Salmo 22 es el Salmo del Calvario, pero también es el Salmo de la resurrección. Podríamos decir del Calvario a la resurrección, del Calvario a la gloria. Entonces, todos reconocerán un día la autoridad de Jesús. Y Pablo lo dijo bien claramente también, ¿no? Por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Este salmo nos está enseñando, mis queridos, que nadie somos dueños de la vida. No importa, lo importante en esta vida es reconocer a Jesús como el Mesías para tener vida. Es entregar nuestro corazón a Él. Si lo alabamos y lo servimos desde ahora, incluso las generaciones venideras lo adorarán.
Qué responsabilidad la suya y la mía, que debemos dejar una herencia de fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y tataranietos. Eso es lo que Él está diciendo, comerán. Dice, aún los que no pueden conservar la vida, la posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, hasta la última generación, hasta que el Señor venga, que todos nuestros hijos, nietos, sirvan al Señor, honren al Señor. Así es que mis queridos, mis queridas, si lo alabamos y lo servimos desde ahora, incluso las generaciones venideras lo adorarán. Qué responsabilidad suya, qué responsabilidad la mía, qué responsabilidad de todos los que estamos viendo. Predicar y compartir el Evangelio. Comparte ahora mismo este video, dale un like a este video, comenta qué te ha gustado, qué te ha llamado la atención, cómo Dios ha tocado tu corazón. Déjame un comentario. Ha sido un privilegio y como conclusión, ni aún existíamos cuando Cristo murió y resucitó, y peor aún cuando el salmista escribió esta verdad. Pero en los pensamientos de Dios ya estaba tu nombre y mi nombre. Qué maravilloso saber que estuvimos en los pensamientos de Dios antes de que siquiera existiéramos, ni imaginar a nuestros padres que existiríamos. Nosotros ya estuvimos en el corazón y en la mente de Dios. Que Dios les bendiga, un gran abrazo, bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Y como dije anteriormente, gracias por ser parte de esta comunidad, gracias por compartir estos videos, gracias por llevar este mensaje a través de tus redes sociales y compartir a miles y miles y millones de personas en el mundo. Ha sido un privilegio. Chao, nos vemos. Dios les bendiga.